Qué bueno es encontrarnos con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico de la Iglesia UNASH, para que usted disfrute del estudio maravilloso que estamos teniendo en este trimestre. Estamos hablando de un tema que es complejo, pero que la Biblia tiene muchas aristas muy maravillosas para aclararnos. Esta vez vamos a hablar acerca de la naturaleza humana. ¿Por qué es importante conocer la naturaleza humana? ¿Por qué es importante saber cómo hemos nacido, cómo nos creamos? ¿Por qué hay un proceso que se llama muerte, que es el tema que estamos tratando? Y también, ¿qué hay más allá de la muerte? ¿Qué les parece a ustedes? ¿No les interesa el tema? Muy bien, vamos a estudiar de eso en esta semana. Bienvenidos. Bienvenido, Alan. Acá estamos de nuevo para conversar. ¿Qué te parece a ti el tema la naturaleza del hombre? Comprendiendo la naturaleza en realidad. A mí personalmente me gusta mucho estudiar la naturaleza humana porque, entre otras cosas, habla de nosotros mismos, para entendernos a nosotros mismos. No sé si ustedes se han dado cuenta, amables auditores, que estamos viendo Génesis, porque allí está el inicio de toda esta situación. Capítulo 2, versículo 7. ¿Qué te dice tu tema allí, tu Biblia? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este texto es extremadamente maravilloso entenderlo bien. Yo creo que está súper claro, pero ¿por qué se distorsiona? Porque a veces aparecen algunas ideas de que el hombre, ¿no es cierto?, nace, muere y puede seguir viviendo, una serie de cosas que aparecen allí. Pero ¿qué dice el hombre? Pues Dios dice, formó. Habíamos hablado de esto de formar, con sus manos, un alfarero. Está un alfarero, está haciendo. Dice el Señor, Dios al hombre, del polvo de la tierra. ¿Qué te dice a ti eso que lo tomó del polvo de la tierra? ¿Que somos de otra materia? O sea... Claro. Porque tú recuerdas, yo siempre pienso cuando Dios habló, por ejemplo, que sean las estrellas, sea el mar, los animales, habló y existieron. Uh-huh. ¿De dónde lo sacó? Digo yo. Pero aquí me dice dónde saca el hombre. Claro. ¿O no? O sea, los obtiene de la tierra. De hecho, la palabra, el nombre Adam, tiene que ver con una palabrita hebrea que se usa para tierra igual. Y lo curioso es que los animales, los mamíferos, digámoslo así, también son sacados de la tierra. Estaba pensando en un asunto que leí bien interesante, ¿no es cierto?, de una persona que decía, yo puedo crear. O sea, es para explicar nomás porque no es realidad, pero le decía a Dios, no, yo puedo crear como usted. Muy bien, pues, crea. Entonces voy a hacer qué sé yo, un monito, lo voy a hacer. Hazlo, le dice Dios. Pero cuidado, crea también la tierra. No sé si te captas la idea. Claro. O sea, yo tomando elementos que están existentes puedo hacer muchas cosas, y de hecho el ser humano todo lo ha sacado de la naturaleza. Los aviones vuelan porque hay ¿no es cierto?, un elemento que descubrieron. Así que interesante todo eso. Pero aquí, ¿qué le dice? Toma, qué sé yo, del polvo de la tierra, Dios, y crea. Pero el polvo y la tierra, Él lo había creado. De hecho, dice eso Génesis 1:1. Exactamente. Así que es mucho más profundo lo que dice. Pero aquí viene lo interesante. Dice, sopló en su nariz. ¿Qué sopla? Aliento de vida. ¿Cómo lo entiendes tú ese? Bueno, acá no queremos decir esto como para que digan sabe hebreo, no. Es que es la palabra que se usa allí, la famosa palabra ruach, que suena casi como el viento, ¿no? Y que se usó también cuando dice que el espíritu se movía sobre las aguas en Génesis 1:2. Pero acá es distinto,
porque tiene que ver con la vida. Vamos a ser bien simple, con la vida, ¿no? Con la vida, pero que unido al polvo o al barro, juntos siempre hacen un alma viviente o una persona viviente. Porque dice así, hizo al hombre, lo formó, después sopló en su nariz, que eso de la nariz sería bonito reflexionarlo porque es por donde respiramos, ¿no? Cuando dejamos de respirar, muere una persona, tiene que ver con eso. Y en la unión de los dos elementos hay un ser vivo. Nunca con los elementos separados, nunca con la vida misma separada del cuerpo, siempre van juntos, como la vasija de barro que dentro, ¿no es cierto?, y junto con ella, como acoplado, forman a un ser humano. Es básico entender esto porque del polvo de la tierra, ¿no es cierto?, aliento de vida y un resultado es un ser o alma viviente. Checa, acá, para aclararlo desde un principio, nunca se dice que hay como que el espíritu es el alma que está dentro de ti. No dice eso. La filosofía griega enseñó eso y los egipcios y otras cosas que el folleto va mencionando y no nos va a mencionar más adelante. Pero acá el alma es el resultado de la unión de dos elementos, juntos, nunca separados. Y ahí usted sabe, hay una famosa frase que aparece en el folleto con respecto al alma, ¿no? Ahora, el folleto nos dice que no tenemos alma, sino somos alma viviente. Es muy distinto. Y sabe que es básico entender este concepto porque de aquí nosotros vamos a entender todo el planteamiento que va a venir hacia adelante en nuestro estudio. Vamos a entender lo que es la muerte, lo que es la vida eterna, vamos a entender muchas cosas. Y vuelvo a insistir esto, yo sé que todos aquí, de alguna manera, hemos llegado a la casa y hemos encendido la luz. Por decirlo de una manera. Tomamos el interruptor. La unión, ¿no es cierto?, entre el elemento que se dio y la energía, cuando se junta, da la luz. Y cuando se sacan, ¿dónde se fue la luz? Desaparece. No hay. Ese es el concepto que está apareciendo aquí, desaparece totalmente. ¿Por qué aparecen ideas ahora, no es cierto, que la naturaleza humana, que el hombre sigue viviendo después de muerto, no es cierto? Son ideas que vienen desde el mismo jardín cuando engañó a Adán. Exactamente. Iba, no moriréis, le dice, pero sí, Dios dijo, moriréis. Y vuelvo a sentir, somos o tenemos, nosotros no tenemos alma, sino que somos alma. Y juntos Dios nos creó a su imagen. Ahora, ¿cómo es la naturaleza humana entonces? Es la fusión, ¿no es cierto?, entre ese elemento que Dios dice, el elemento tierra, el elemento polvo, su vida y luego el resultado, un alma viviente. Yo lo veo tan maravilloso, tan tierno, que Dios nos haya dado esa capacidad de tener vida. Uh-huh. El otro día miraba a una persona porque estaba por tener una guaguita, ¿no es cierto? Qué lindo que damos vida. Pero ¿cuántos estudios se han hecho en qué momento se forma la vida? ¿Cómo nace la vida? ¿Qué es la vida? Eso no hay explicación. El estudio, el que haya estudiado esto, qué sé yo, con los doctorados que tienen, no han encontrado ese elemento vida. Nunca se ha podido crear vida, no se puede. Crear vida. El otro día escuchaba algo de que alguien está tratando de, creo que han encontrado la forma de dar vida. No, yo creo que nunca la van a encontrar porque eso está solamente en Dios. Así que quedémonos con esta base y digamos, Dios formó, Dios nos sopló y somos seres vivientes. Siguiendo con nuestro tema, vamos a ver este concepto de lo que es la naturaleza humana. Hay un texto que está en Ezequiel, porque nuestro tema de este momento va a ser el alma que pecare, esa morirá. Bueno, ¿por qué dice así? Porque en Génesis, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Dios dijo, moriréis. El día que entráis en este convenio, que entráis en este paso, que das el paso del pecado, vas a morir. Uno dice, bueno, y Adán y Eva no murieron. Te murieron, pero lentamente. Empezaron a morir. Y a veces yo pienso que el niño que nace dice a vivir, sí, pero también comienza a morir. Uh-huh. Unos más, otros menos.
pero llega el momento de la muerte. Y de eso estamos tratando de explicar. Ahora, ¿de dónde sacamos esta idea? Ezequiel capítulo 18:4, ¿qué es lo que dice? Dice acá, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el 20... Pero mira, antes que sí. leas el 20, 18, 20, ¿a qué se está refiriendo? ¿Hay alguna relación con Génesis aquí cuando habla de Ezequiel, el alma son mías? ¿De qué expresión está hablando? Claro, la palabra en el original es la misma de Génesis 2.7, es la misma. En Génesis 2.7 toda la palabrita es el polvo, el aliento, y dice, y fue el hombre un nefesh hayá, alma viviente, hayá. Y acá la misma palabra nefesh se usa, es la misma. Es decir, que el alma puede morir. Contrario a lo que uno podría pensar en la idea occidental griega, que después que una persona muere, el alma sigue viviendo, el cuerpo muere solamente. Acá no dice eso. Muere todo el ser y desaparece. Es bueno saber eso, ¿verdad? Porque alguien podría decir, bueno, alma ya, y tantas expresiones que aparecen hoy día diciendo que el alma sigue viviendo. Claro. Y eso es contrario a la palabra de Dios, a lo que Él dijo. Exactamente. O sea, estamos obedeciendo a un agente enemigo de Dios, a Satanás mismo. Por eso es que hay que tener cuidado que de improviso yo haga afirmaciones que estén de acuerdo a Satanás y no a Dios. Ezequiel 18:20, ¿qué es lo que dice? Dice exactamente lo mismo. Acá dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Ahí además el texto es bien interesante porque habla de la decisión individual de cada persona, del el acto de cometer un pecado va a traer consecuencias y que yo no lo puedo cargar a mi hijo, ni mi hijo tampoco a mí. Pero lo importante acá es que el alma sí puede morir. El alma muere, así lo dijo Dios, ¿no es cierto? Hay un texto que está en el Nuevo Testamento, es interesante leerlo, porque Jesús está tratando una temática que es complicada, pero en este contexto de lo que hemos conversado, yo lo voy a leer y usted va a ver que realmente aclaran una idea más. 10:28, Mateo 10, capítulo 28. No temáis a los que matan el cuerpo. Se está refiriendo, ¿no es cierto?, a esa materia. Pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Claro, el texto es difícil, ¿no? Es complicado, ya lo estuve Porque leyendo. uno podría pensar esto es como contrario a lo que estamos recién diciendo. Pareciera que aquí la cosa sigue viviendo, o ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo entiendes tú? Porque Claro. ya nos trasladaríamos al griego, ¿cierto? Ya no estamos hablando del hebreo. Claro, el Nuevo Testamento está en armonía con el Antiguo, solo que lo que está diciendo Jesús no está haciendo vamos a usar el lenguaje teológico, Él no está haciendo un tratado de antropología aquí. No es, porque a veces uno lee textos como queriendo hacer una explicación técnica. Jesús no está hablando de eso. Hay un problema que está explicando y de paso dice esto para enfatizar que la persona puede morir como muerte espiritual. O sea, en vez de estar tan basado en la comida, la bebida, como aparece en el contexto, en que si soy impuro o puro, lo que está diciendo Cristo es que puede haber una muerte espiritual que es más importante que si la persona está preocupada de la muerte física. Siempre es bueno tener el contexto en estos casos, porque el versículo 30 dice, pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados, o sea, la preocupación de Dios. ¿Qué está tratando de decirnos entonces? Que Dios tiene esa preocupación que no te pierdas. Exactamente. Porque la muerte va a llegar a nosotros, como ha llegado a muchos, familiares, amigos, padres, madres. Pero hay algo después de eso. En la naturaleza humana sí se puede perder porque Dios lo dijo, pero Dios puede resucitarnos. Entonces dice más bien, aún vuestros cabellos estáis todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos de estos pajaritos. O sea, aquí aparece la ternura de Dios frente a una situación de la naturaleza humana que está condenada a morir. Va a perecer, pero que no perezca, ¿cómo decirlo? Que no perezca sin una esperanza,
Claro que sí. ¿Tú recuerdas que en la primera lección hablamos de la caja de Pandora esa? Que es un cajón, ¿no es cierto? Me gustó mucho una reflexión que hizo alguien acerca de esta caja, porque dice que lo último que quedó fue la esperanza. Pero ojalá sea una esperanza válida. No mítica, No mítica, no porque de también podría ficción. ser una esperanza que a lo mejor te lleve a un camino equivocado. Otro texto para aclarar lo que está en el mismo contexto, muy cercano, cuando Jesús, ¿se acuerdan? Le pregunta a sus discípulos, ¿pero qué dicen las personas quién soy yo? Y dan varias respuestas. Pero en un momento Jesús, hablando de estas cosas, dice, pero es más importante, ¿de qué le servirá al hombre, dice, si ganare todo el mundo y perdiera su alma? Claro. Y uno dice, ¿y cómo está usando la palabra? Y Jesús está usándola muy similarmente a como usted leyó recién, con la idea de la pérdida eterna, con el énfasis en la parte espiritual. Pero no es que esté descarnado, no es que está pensando en un alma inmaterial, sino que siempre en la totalidad de la persona. Ahora ahí en Eclesiastés, si tú lo buscas, porque tú recuerdas que habíamos leído este concepto de Génesis 2.7, que entonces Jehová Dios forma al hombre, del polvo de la tierra, sopla en su nariz aliento y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué pasa entonces cuando eso se separa? ¿Qué dice Eclesiastés 12, del 1 al 7, ¿no es cierto? Nos da una explicación de este concepto. Se habla del deterioro humano, de la vejez, ¿no? Así es. Y cuando nacemos, somos jóvenes, la expectativa de vida es grande. En la medida que pasa el tiempo, alguien dijo, comienzo más a pensar en los minutos que me quedan, Claro. que antes los años que yo tenía. Pero ¿qué dice? 12, 1 al 7, acuérdate dice de tu Creador. Empieza con la juventud, ¿no? Empieza con la juventud, dice, antes que vengan los días malos y digas en ellos no tengo, a los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Pero hay una frasecita que está en el versículo 7 que me gustaría que lo leyera. Sí. 12:7. Y el polvo, del cual ya hemos hablado, ¿no? Sí. Vuelva a la tierra, vuelva, como era. Y el Espíritu dice, vuelva a Dios que lo dio. Esto da una tranquilidad porque el originador da la vida, pero luego la retiene la vida. No sé si te ha pasado que alguien te ha hecho la pregunta, ¿y qué pasa con esas personas que van en un avión, el avión explota, desaparece el avión, un incendio, no queda nada? Dice, ¿cómo Dios lo va a resucitar? El concepto es equivocado de lo que es la materia. Una alumna hace poquito me preguntó esto mismo. Sí. Estaba preocupada porque me leyó este texto. La hermana Huay, yo no alcancé a encontrar la cita, pero la hermana Huay, ¿sabe cómo traduce este texto en algún momento? Es muy interesante y habría que estudiarlo más, aunque en el folleto no se mete eso. Ella traduce así, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el carácter vuelva a Dios que lo dio. Y yo quedé plop, porque lo que ella está diciendo es correcto. La palabra espíritu en la Biblia también se traduce muchas veces como la voluntad, como los pensamientos, como el carácter. Y por eso que está en consonancia con temas que vamos a ver más adelante, en más detalle, por eso que creemos los adventistas que cuando Dios resucita a un ser humano, es como que le guardó la memoria, el disco duro, se la va a volver a regalar con el cuerpo resucitado y dice que nos vamos a reconocer, que vamos a recordar nuestra vida pasada. O sea, es extraordinario esto, pero por lo menos acá lo que hemos dicho es que Dios conserva la vida que desarrolló el ser humano. Y por último, si Dios nos tomara como estamos ahora, porque no sería muy bueno, ¿no te parece? Claro. Pero ¿qué es lo que dice? Que seremos transformados. Entonces, extraordinariamente la promesa de Dios. Bueno, esperamos que eso se cumpla en la vida de todos nosotros. Bueno, conversando o siguiendo la conversación acerca de la naturaleza del ser humano, es bueno tenerlo claro en la mente porque nos va a dar una tranquilidad para enfrentar algunos cuestionamientos realmente equivocados, pero que se dan por sentado, incluso se enseñan a veces en las universidades algunos de estos conceptos equivocados, la existencia, ¿no es cierto?, de vida después de la muerte. No lo dice así. Yo quiero leer un texto que está en el libro de Job. Job es un libro maravilloso. Tiene una experiencia extraordinaria de vida de este hombre que era bueno en gran manera, Dios lo estimaba, pero Dios lo tomó para hacerlo más limpio todavía. Job capítulo 3,
3, versículo 11. Dice lo siguiente. ¿Por qué no morí yo en la matriz? Mira estas reflexiones que está teniendo muy profundas Job, porque se ve rodeado de un problema serio realmente. ¿Por qué no expiré al salir del vientre? Mira, está dando una descripción de cómo nació. Dice, ¿por qué me recibieron las rodillas y unos pechos me dieron de mamar? Ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y tendría descanso. Bueno, el tema es doloroso para Job, pero para entender este concepto de la naturaleza del hombre, él está diciendo que si él muere, reposaría, dormiría y tendría descanso. ¿Qué te dice a ti ese concepto de la muerte entonces? Ya está anticipando lo que va a desarrollarse en muchos otros salmos y qué más decir en el Nuevo Testamento de que la muerte puede ser considerada un sueño profundo. No está hablando de que sigue despierto en alguna parte o se va a algún lugar, sino que acá por lo menos Job dice, si yo llegara a morir, descansaría. No pasaría nada, no cesaría mi vida activa, digamos, y estaría durmiendo. Este concepto es muy, muy lindo, decirlo que para nadie la muerte es agradable, pero incluso la medicina dice que en el momento en que una persona muere, está afectado de un cáncer terrible, desaparece el cáncer. Porque no se nutre, no hay nada más, desapareció todo. O sea, eso es como decir, seguirá sufriendo, va a ir a un lugar donde está helado. No, si no hay nada. No sé si tienes Salmo 115, 17, porque es bueno que analicemos algunos de estos textos en relación a que los muertos nada saben. Su memoria es puesta en olvido, ¿no es cierto? ¿Qué dice Salmo 115, 17? Dice, no alabarán los muertos a Jah, que es una abreviatura del nombre de Dios, ni cuantos descienden al silencio. Porque hay silencio, ahí no se puede alabar a Dios. Es como decir, ahí terminó todo. Y efectivamente sí, entonces no podemos nosotros, mira, yo a veces he pensado cuando hay algunas de estas cosas, he escuchado a alguno, mi padre, mi abuelito me está mirando desde el cielo. Oye, ¿qué sería triste para una persona que murió estar mirando lo que esté pasando y no puede hacer nada? O sea, ¿te fijas tú que hay cuestiones? Hay películas así muy famosas donde películas que se retratan de la persona que murió y como que al final se da cuenta, estaba muerto y seguía visitando a la gente, pero claro, es muy trágico que fuera de esa manera, ¿no? Sería trágico porque estarían sufriendo y no poder hacer nada. Yo digo, qué terrible. Alguien puede colocar los ejemplos de Jesús cuando dijo que a Lázaro y el rico, ¿no es cierto? Sí. Pero acuérdense que la enseñanza es la que está tratando de decir, incluso hace énfasis en el concepto de que ellos ya tuvieron, eso es muy claro, tuvieron su oportunidad. Si tú vas, no, ellos ya la tuvieron como tú la tuviste y la desechaste. Ahora, 146, versículo, tengo acá 4, dice lo siguiente. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Clarísimo. Es bueno porque esto nos da tranquilidad y esperanza de que vamos a descansar. Si lo bueno es descansar en el Señor, ¿no es cierto? Porque Eclesiastés dice, porque los que viven saben que han de morir, más los muertos nada saben. Su memoria es puesta en olvido. Hace énfasis en ese concepto todavía más claro acerca de lo que es la muerte, claro, estado de la muerte. Muere su amor, dice, su odio, su envidia, fenecieron ya, y dice, y nada más pueden hacer debajo de lo que se hace del sol. O sea, no está descansando en la tumba, pero sin actividad de vida. Ahora, una pregunta que se me viene a la mente, la idea, si muere un cristiano y muere un pecador, ¿qué diferencia hay? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? En la muerte, en el proceso mismo, ninguna. Ninguno, exactamente. Porque alguien podría decir, no, ahora como fue tan bueno, ya está en el cielo al ladito de Dios, ¿no es cierto? No, la muerte para todos es exactamente igual. Ahora, lo que viene después es otro tema. Pues si tú mueres con esperanza, bueno, te levantas con esperanza. Pero si te mueres sin esperanza, renegando con el que te da la vida, así vas a nacer.
O sea, si vas a resucitar. Vamos a seguir conversando un poquito más acá acerca de esto. Génesis quizás 25:8, porque la Biblia tiene algunos nombres que le da a la muerte, al descanso. Y estos textos me gustan porque, siempre lo he mencionado, porque hablan de un concepto de muerte, pero de muerte tranquila. Génesis 25:8, ¿lo tienes allí? Sí, hablando de Abraham, dice, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Ahora el concepto que queremos dejar claro es que fue unido a su pueblo, ¿cierto? ¿Ese pueblo estaba vivo o estaba muerto? No. ¿Qué es lo que está diciendo? Fue al mismo lugar donde están los otros muertos. Claro. Pero no significa que está diciendo que estaban vivos esos. Pero me gusta que el anciano muera lleno de días. No te da una, como dijéramos nosotros, una tranquilidad. Es que en el pensamiento bíblico hebreo, digamos, lo vamos a decir así, uno nace, como dice Eclesiastés también, pero para vivir, para disfrutar la vida. Por eso dice lleno de días. Disfrutó en medio de sus pruebas y se fue hacia la tumba. En el pensamiento griego occidental está el fatalismo. La frase que usted usó, nacer para morir. Estamos destinados a la muerte y es una tragedia. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice, disfruta de lo que tienes en tu mano, aprovecha lo que tienes junto a tu familia, la vida, la riqueza de la vida, y muere lleno de días, como Job también dice al final del libro, murió lleno de días. Y es una idea muy bonita. Interesante porque Job, a pesar de la circunstancia que tuvo, terminó muy lindo, muy precioso. Es como decir, aquí está un concepto del pecado. Job era bueno, entra en un paréntesis terrible y Dios lo repone. Es como decir Génesis, Apocalipsis. Claro. Ahí está todo lo terrible que el ser humano puede pasar. Pero lo lindo es que Dios ha prometido que después de eso, de ese sufrimiento que tengas por un dolor, por un cáncer, que te mueras, como sea, Dios te va a resucitar, pero dice que seremos transformados para ver venir al Señor en el aire, y eso es reconfortante. En el caso de David, por ejemplo, dice que Primera Reyes 2:10 dice que David durmió con sus padres y fue sepultado en su ciudad. ¿Qué significa eso? Esos son los conceptos que la Biblia tiene de la muerte, pero no que va a vivir con otros. Eso hay que sacarlo de la mente. Pero, ¿tú recuerdas a Acab? ¿Qué te suena a ti cuando yo te digo Acab? Era malo. Era malo, ¿cierto? Uno de los peores reyes de Israel. Cuando uno lo analiza y ve el Acab, digo, ¿cómo puede un ser humano que era cristiano, voy a decir cristiano entre comillas, ¿no es cierto?, tenía el conocimiento, ser tan malo? Pero dice, y murió Acab con sus padres y reinó después Ocosías, dice Segunda Reyes. Igual que David, igual que Samuel, igual que Adán y Eva que murieron, igual que Abraham, todo. O sea, no hay distinción en eso del concepto de pasar de la vida a la muerte. Así que no hay una diferencia, pero sí la diferencia está en lo que tú sembraste en vida. Exactamente. Si fuiste fiel a lo que Dios quiso para tu vida, a Cristo, a la solución que vamos a estar desarrollando durante todas las lecciones que vienen, porque estamos viendo el problema, claro. Pero Dios ya, como en Génesis 3:15, proveyó una solución al problema de la muerte. Y vamos a decir algo para terminar nuestra conversación. Todos mueren, vamos a morir todos. A lo mejor algunos tendrán la oportunidad de ver al Señor venir en el aire. Pero hay una cosa cierta, que la Biblia nos presenta que nosotros vamos a dormir hasta que la resurrección que Dios nos ha prometido. Y esa esperanza nos da tranquilidad, nos da sosiego y nos da el momento del descanso como un momento de cerrar, como dice la Biblia, cerrar y abrir los ojos. Que el Señor nos bendiga, tómese de esta esperanza, no la pierda. Y un día Dios lo va a resucitar para vida eterna. Bendiciones, nos vamos a encontrar la próxima semana.